Muy buenos días, otra vez estamos aquí en nuestro canal. Vamos a hablar de varios temas relacionados con la sociedad cubana, con todo lo que sucede dentro de nuestro país, porque Cuba siempre será un asunto pendiente. Hay algo que me preocupa bastante, porque he encontrado muchas manifestaciones de odio, de cubanos que están aquí hacia los cubanos que decidieron quedarse o están dentro de Cuba, que están viviendo esa situación dictatorial de muy cerca, porque la mayoría de los cubanos que estamos en el exterior salimos de esa situación. Y quería abordar ese tema porque es bastante lamentable y bastante peligroso que ese tipo de lógica, de pensamiento, ese tipo de manera de pensar se vaya instalando, ¿no? Y se vaya arraigando a la manera de ver la realidad cubana por parte de nosotros mismos. Hay que aclarar varias cosas. Yo quiero aclarar algo muy importante. La situación que motivó la emigración cubana hacia los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo es muy diferente de la motivación que tuvieron otros países. O sea, me refiero a los mexicanos, me refiero a los centroamericanos o de otras naciones. Es muy diferente. El cubano no es un turista. El cubano no sale al exterior a descubrir el mundo. Y la emigración cubana no es más que una estrategia de supervivencia. Todos los que estamos aquí adoptamos la estrategia de supervivencia de salir del país. Una estrategia de supervivencia que muchas de las personas que están dentro de Cuba no han adoptado por diversas razones, porque no tienen la posibilidad, porque no tienen dinero, porque no tienen un familiar que los ayude a salir del país. Muchos no han adoptado esta estrategia de supervivencia. Pero el cubano no debe perder de vista de que si está en el exterior, de que si salió de Cuba, no lo hizo por turismo, lo hizo por una estrategia de supervivencia. Déjame, y te lo voy a poner bastante claro para que me entiendan. Porque a veces estas cosas las desconocemos o perdemos el punto de vista o perdemos contacto con la realidad, con lo real. Y a veces somos bastante injustos porque valoramos al otro de una manera valoramos al otro con la misma lógica de pensamiento de nosotros, ¿no? Nosotros salimos al exterior y adoptamos la estrategia de supervivencia de emigrar. En este caso, emigrar es huir. Es huir de un peligro. Es huir de la inseguridad. Es huir por miedo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se huye de un peligro. Se busca la estrategia de supervivencia, de escapar, porque siempre o casi siempre se escapa de un peligro real, imaginario, pero un peligro de inseguridad económica, el peligro de la represión, el peligro provocado por una dictadura que es represiva, que es profundamente cruenta con el ser humano en ocasiones. Y eso fue lo que nos motivó a salir del país. Nosotros no salimos por turismo. La mayoría de los cubanos que están aquí o que están en otros lugares salimos porque adoptamos la estrategia de supervivencia de escapar. Y sucede así en todos los ámbitos. Y voy a poner un ejemplo que no quiero que nadie se moleste, pero lo voy a poner para hacerlo un poco más claro, porque a la gente hay que hablarle con ejemplos para que sean bastante claros. Si nosotros agarramos una vaca y la ponemos en un potrero y esa vaca se come toda la hierba, pero al otro lado hay otro potrero que tiene
hierba abundante, esa vaca va a tratar de derribar la cerca y pasar hacia el otro lado por estrategias de supervivencia. Asimismo funciona en el ser humano. Nosotros tenemos nuestro nivel de conciencia, pero las emociones en el ser humano son algoritmos bioquímicos que las tienen los animales también. Los mismos algoritmos bioquímicos que tenemos nosotros de emociones, de sentir rabia, de escapar del peligro, esos mismos algoritmos bioquímicos los tiene un animal. Y nosotros, la estrategia de supervivencia de nosotros de escapar de Cuba es una estrategia de supervivencia igual que la que puede tener un animal cuando está en un potrero y escapa de un lugar a otro porque hay mejores condiciones, porque hay pasto, porque hay esto, porque lo otro. Es parecido a lo que sucede con nosotros. En el caso de nosotros escapamos por eso, pero escapamos también por miedo, porque se huye por miedo. Pero cuando pasaron los años, y ese es el gran problema aquí, pasaron los años, la fuente del miedo, de inseguridad desapareció porque estamos en otra realidad. Ya no tenemos hambre. Y si tenemos hambre vamos y comemos porque no hay ningún tipo de problema con eso, porque eso no es un problema en estos países. Si te hace falta ropa, vas y te la compras. Tienes un techo, tienes agua caliente y agua fría para bañarte. Tienes un automóvil para moverte. Y tienes al final, o sea, te pagan. Tienes un trabajo que te pague, con ese dinero puedes vivir. Quiere decir que la fuente del temor, de inseguridad económica que te hizo escapar de tu país ya desapareció. Y por esta razón estás pensando con otra lógica. Ya tú no estás pensando con la lógica del cubanito que vivía y que no tenía condiciones y que tuvo que adoptar la estrategia de supervivencia de escapar, de dejar ese lugar donde tú vivías para aquí, para venir a otro lugar. Ya esa lógica de pensamiento desapareció, porque ya la fuente de temor ya desapareció. Pero ahora estás aquí, tienes otra lógica de pensamiento, tienes tus necesidades básicas cubiertas y criticas al que está allá adentro, al que está allí tratando de sobrevivir, al que está allí que no ha podido adoptar esta forma de supervivencia, la forma de supervivencia de escapar, la estrategia de supervivencia de dejar su país. Los que agarran una balsa y vienen a Estados Unidos y los que cruzan la frontera enfrentándose a miles de peligros, no lo hacen por turismo, lo hacen por estrategia de supervivencia. Lo hacen porque están escapando de un peligro, del peligro de la inseguridad, del peligro del sinsentido, del peligro que significa vivir sin propósitos en la vida. Por eso la mayoría de los cubanos que estamos aquí nos fuimos. Y ya la lógica de pensamiento cambió. Ahora criticamos al que está allá. El que está allá está desarrollando estrategias de supervivencia que son diferentes a las tuyas, porque la estrategia de supervivencia que tú tuviste fue escapar del país. Pero el que está allá adentro no tiene esa oportunidad. A veces no tienen el dinero, no tienen a nadie que lo apoye, pero está desarrollando otras estrategias de supervivencia. Está tratando de mantener a su familia, está tratando de vivir. No vamos a criticarlo. No vamos a sentir odio por esa persona que está allí, que fuimos nosotros. Porque ese que está ahora sobreviviendo en Cuba, allá adentro, ese fue igualito a ti. Antes de tú escapar, antes de tú huir de Cuba. Porque nosotros huimos. Todos los que estamos aquí buscamos la estrategia de supervivencia de escapar y se huye de un peligro. Puede ser un peligro real, imaginario, pero el gran peligro del cual escapamos fue el miedo a la represión
de ese régimen o el miedo a no tener propósito en la vida. Porque en supervivencia, allá adentro, no hay propósito en la vida. No hay autoestima. No hay muchas cosas. No hay asideros para tú agarrarte a seguir viviendo. Es lo que están pasando muchos cubanos. Pero ahora es muy fácil criticar. Criticar al cubano que está tratando de sobrevivir, que está tratando de hacer muchas cosas para poder vivir allá adentro. Y eso es doloroso porque se está desarrollando una especie de odio. Yo siempre me acuerdo del odio insaciable martiano, una frase de Martí que nunca me gustó, porque el odio insaciable hacia lo que sea es un odio que no tiene perdón. Es un odio que nunca va a tener la cura del perdón. El odio insaciable martiano. A mí nunca me gustó esa frase. Entonces ese odio insaciable se está desarrollando dentro de los cubanos y es un peligro. Hay que entender que el que está allá adentro no tuvo la misma suerte que tú. Y ahora se están desarrollando cosas, estrategias, precisamente para hacerle la vida más imposible al cubano que está allá adentro. Yo he encontrado manifestaciones de odio tan profundas y tan repulsivas que dan, que realmente despiertan nos refleja un verdadero problema. Un problema muy profundo que se está instalando dentro de los cubanos. El odio ese profundo, porque no comprendemos que el cubano que está dentro de Cuba es igualito a nosotros cuando estábamos dentro de Cuba. Es como aquel, nosotros, cuando hay dos boxeadores, lo voy a poner un ejemplo, el boxeador que se enfrenta a otro contrincante dentro del cuadrilátero, es el boxeador que no decidió brincar las cuerdas. Hay muchos que brincan las tres cuerdas, las cuerdas del cuadrilátero las brincan porque le tienen miedo al contrincante. Pero el que está allá adentro del cuadrilátero tiene miedo igualito al que cruza las cuerdas. Pero no ha acumulado el suficiente miedo o no ha tenido o tiene otros asideros para no hacer eso. Brincar las cuerdas y escapar. Está allá adentro y decidió quedarse dentro del cuadrilátero a enfrentar el peligro con miedo, pero a buscar estrategias de supervivencia, pero dentro del cuadrilátero. Nosotros nos fuimos, brincamos la cuerda, dejamos el torneo, nos fuimos del building, del edificio donde se estaba desarrollando la competencia de boxeo. Ahora estamos frente al televisor mirando la pelea de boxeo y criticamos, decimos mira, no tenía que haber hecho eso, no tenía que, señores, hay que ubicarse, hay que poner los pies en la tierra, hay que darse cuenta del que el que está ahí adentro era igualito a ti, pero ya a ti se te acabó el hambre, ya no tienes hambre en tu estómago, ya tú tienes tu piel clarita por el aire acondicionado, tu piel cambió, ya tú no tienes el color ese percudido del subdesarrollo que uno adquiere, porque la piel es el órgano más exterior. Cuando usted pasa trabajo es lo primero que se afecta, la piel se maltrata, ya tú no tienes eso. Ahora estamos viendo el torneo de boxeo a través de una pantalla, entonces pues criticamos, hablamos, pero no solamente criticar, porque tú puedes criticar lo que te da la gana. Darnos el lujo de tener odio por el que no adoptó la misma estrategia de supervivencia. Nunca lo pierdan de vista. Nosotros adoptamos una estrategia de supervivencia de escapar. Nosotros huimos de una fuente de peligro, igual que huye un animal. Porque tenemos la estructura bioquímica de las emociones, son los algoritmos. Todos los animales sienten miedo, huyen, escapan de peligro. Eso es un algoritmo bioquímico. Eso lo tiene el ser humano igual y todos.
Los animales lo que no tienen es conciencia, pero el algoritmo bioquímico de emociones la tienen. Y está demostrado científicamente. Entonces no vamos a criticar. Nosotros adoptamos esta estrategia de supervivencia, de escapar, de huir. Otros no han tenido la suerte, pero otros tienen otras, están adoptando otras estrategias de supervivencia para poder enfrentar ese peligro del cual nosotros huimos. Eso es lo que quería reflexionar. Muchas gracias por todo. Por favor, compartan, escuchen. Si les gusta, denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan. Si quieren escribir comentarios, escriban. ¿Ok? Ahí estará nuestro video colgado en YouTube y lo voy a compartir por otras redes sociales. Muchas gracias por todo, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Bye bye.